Poder de la Palabra, un podcast de la Escuela Profesional de Marketing, Universidad Nacional de San Agustín. En este podcast te contaremos historias de éxito. Bienvenidos al tercer episodio, El Poder de la Palabra. Sin transporte, no exporto. El día de hoy vamos a conocer cuál es el medio de transporte más adecuado al momento de exportar. El transporte internacional, también conocido como transporte principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el lugar de destino. El día de hoy contamos con la presencia de Andrés Javier Lozano López, economista y fundador del Centro de Investigación del Comercio Exterior del Perú, representante legal ante aduana y docente de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. Gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, empezando con la primera pregunta. Si es la primera vez exportar y aún no cuento con la experiencia para realizar esta operación, ¿qué medio de transporte debería elegir para exportar? Wow, realmente no tiene una respuesta certera porque la respuesta es depende. ¿Y por qué depende? Porque en el comercio internacional la decisión de por qué vía voy a exportar, cómo voy a exportar, qué tipo de embalaje voy a utilizar, cómo voy a emitir la documentación, todas esas respuestas dependen del tipo de contrato de compra-venta internacional que yo como exportador he celebrado con la empresa que me está comprando en el mundo. Depende del peso, depende del producto, depende del volumen de compra, depende de las dimensiones de los bultos, depende de la estacionalidad. De repente, si estamos en fin de año, no voy a poder coger un avión porque todo está saturado y tengo que ir por barco, por ejemplo. Depende de la urgencia que tenga mi cliente de contar. Si quiere comprar, no sé, pues unas pantuflas para el Día del Padre, pero el pedido lo hace una semana, el domingo de junio. Va a tener que ir por avión y no por barco. En comercio internacional, lo único que es fijo es el cambio. Y por ahí creo que podríamos empezar. Si me voy al rubro de alimentos y soy una pyme, ¿qué medio de transporte debería elegir? Yo creo que va un poco de la mano con mi respuesta anterior. Va a depender. Yo puedo ser una pyme, pero va a depender del volumen de la oferta que yo pueda entregar y del volumen de la demanda que mi cliente esté haciendo. Si mi cliente me dice, oye, mira, tú eres una pyme, pero tienes unas 10 hectáreas de palta y estás en periodo de cosecha y yo quiero comprar toda tu palta. Es una pyme, pero está en capacidad de por lo menos despacharme un contenedor de palta Hass, por ejemplo. Sí lo puede hacer. Tenemos una pyme al costado que tiene las mismas 10 hectáreas, pero por su temor a ingresar al comercio internacional no se quiere arriesgar con una gran venta, quiere empezar con algo pequeño y le va a embarcar 200 kilos de palta, pero por vía aérea, por avión. Como digo, va a depender. La recomendación a la pyme es que se autoevalúe. La pyme se tiene que hacer un autodiagnóstico para saber en qué capacidad está para atender la demanda internacional. Ok, muchas gracias. ¿Y cuándo sería recomendado utilizar el medio de transporte multimodal? Bueno, el medio de transporte multimodal, para los que nos siguen, es la combinación de dos medios de transporte. Un ejemplo, yo quiero exportar a Cochabamba en Bolivia, pero Bolivia no tiene mar. Y si lo mando por avión sale muy caro, y si lo mando por terrestre puede ser peligroso. Entonces voy a embarcarlo Callao, Arica, en Chile, y de Chile hago conexión terrestre Arica-Cochabamba. Eso es multimodal. ¿Cuándo se recomienda? Cuando el producto no se arriesga en este tránsito de cambio de medio de transporte. ¿Qué productos se pueden arriesgar? Hace un momento estábamos hablando de la palta. La palta podrías arriesgarla porque tiene una cadena de frío, tiene una temperatura, una atmósfera controlada dentro del contenedor, que es un contenedor refrigerado. Si yo hago eso y no tengo el control absoluto de que no se va a romper la cadena de frío cuando llegue a Arica y se baje del barco y se suba a un camión,
Si yo no tengo ese control absoluto, entonces yo no debería hacer transporte multimodal para ese tipo de productos, por ejemplo. Pero si son carga seca, carga que no se va a arriesgar, no hay ningún problema, ¿no? Ok. Y en el caso de la palta, ya que hemos tocado este ejemplo de la Hass, ¿qué embalaje sería el más recomendado para este producto? Bueno, los embalajes en general varían del tipo de producto. En el caso puntual de la palta, tiene que ser un embalaje primero resistente, cartón cortado, un buen cartón que resista, que sea fuerte, pero un cartón también que la deje respirar, tiene que tener sus huequitos, tiene que tener para que la palta pueda respirar, para que la temperatura dentro del contenedor refrigerado, que normalmente puede estar entre 8 grados centígrados o 6 grados centígrados o 5 tal vez, se pueda mantener y el producto pueda llegar en óptimas condiciones. El embalaje juega un papel muy importante, pero es importante también discernir entre la diferencia de un envase y un embalaje. Los envases es el producto que es el primer producto que va a recibir a nuestra exportación, la caja de la palta, por ejemplo. Esos son los envases. Y los embalajes son las parihuelas, los embalajes son el suncho con el que voy a rodear las cajas para unitarizarla con la parihuela, los esquineros. Entonces todo eso juega un papel muy importante. Cada producto tiene un tipo de envase y un tipo de embalaje muy particular que está diseñado específicamente para este producto. Ok, muchas gracias. Sí, hay que tomar muy en cuenta lo que es el empaque y el embalaje, ya que hay unas diferencias, ¿no? Sí. Y en el caso que yo elija el medio de transporte terrestre, ¿qué límites me puede presentar al momento de transportar la palta Hass? Wow, bueno, primero sería una operación muy cara porque tú necesitas que el contenedor siempre esté refrigerado. Para que un contenedor esté refrigerado es como un refrigerador, necesita energía eléctrica. Y esa energía eléctrica necesita de estar de un motor que la genere. Y el motor tiene que estar conectado al camión. Y ese camión necesitaría mucho combustible para no dejar de generar esa energía eléctrica. Es una operación cara, pero a veces también suele suceder en el comercio internacional. ¿Cuáles son los límites? Los límites de la capacidad que vas a poder llevar. No vas a poder mover más de un contenedor de 40 de palta Hass, si estamos hablando de unas 25 toneladas de palta, si estamos hablando de unos 67 metros cúbicos. Esa es la capacidad máxima de un contenedor de 40. Ok, entonces para darle como la solución, ¿qué medio de transporte elegiría para la palta Hass especialmente? El marítimo, definitivamente. El marítimo. Sí. Muchas gracias. ¿Y a qué riesgos se enfrenta entonces el transporte marítimo? ¿Qué riesgos yo como exportador tendría? El riesgo como exportador, bueno, tenemos que calcular o situar el riesgo. En el primer escenario, que es el riesgo comercial de que mi cliente no me pague, si es que yo no he celebrado correctamente un contrato de compra-venta internacional con las cláusulas precisas del medio de pago, que es muy importante, pero también hay riesgo en la parte logística, que el barco pueda chocar, que el barco se pueda incendiar, que el barco pueda tener algún tipo de problema y tenga que sacrificar mis contenedores. Ese es uno de los riesgos. Okay, muchas gracias. Y para realizar la exportación, ¿debo contar con algún seguro? Para contar con los temas de los seguros internacionales, es importante precisar que no es obligatorio. O sea, un seguro, la ley no me obliga a contratar un seguro, pero la lógica, el buen criterio y todo lo positivo que tiene un seguro me dice, oye, contrátalo. El problema es que los exportadores o los importadores todavía en Perú siguen viendo el seguro como un sobrecosto. Y el seguro no es un sobrecosto. El seguro es una inversión de que si algo sucede, una empresa en cualquier parte del mundo me va a reconocer y yo no voy a perder mi dinero, mi inversión, mis sueños, mi emprendimiento y todo lo que yo he trabajado arduamente por lograr capitalizarme. Ok, entonces no hay que tenerle miedo al seguro. Así es. El seguro es nuestro amigo. Exacto. Creo que no estamos muy seguras de adquirir un seguro. En muchos casos las pymes tienen mucho miedo.
¿Y los Incoterms pueden determinar el medio de transporte? No y sí. ¿Por qué? Porque los Incoterms, que son las reglas internacionales de comercio, no son leyes. Es muy importante entenderlo, no son leyes, son recomendaciones de prácticas comerciales. Cuando la Cámara Internacional de Comercio, ya hace 101 años, empieza a publicar los Incoterms, lo que hace hasta el día de hoy es decir, señores, estos Incoterms, FOB, CIF, CFR, son usados para la vía marítima y los otros, FCA, CPT, CIP, utilizados, y todos los del grupo D y E, son utilizados de manera multimodal. Yo, Cámara de Comercio Internacional, les recomiendo que utilicen estos Incoterms de esta forma. Yo tengo una cosa, con 20 años de trabajo en comercio exterior y en la práctica, en la cancha, eso pasa muy poco. Los importadores y los exportadores lo usan como quieren realmente. Veo embarques aéreos en FOB, por ejemplo, veo importaciones aéreas en CIF. No debería ser, pero como no son leyes, no son reglas cerradas, entonces no hay problema, ¿no? en la identificación. Pero sí, si yo estudio, entiendo y interpreto bien los Incoterms, yo sé que algunos son para marítimo y los demás son para multimodal, y así se deberían usar. Exacto, nos ayudan a elegir el medio de transporte correcto. Tenía por ejemplo. ¿Y qué productos peruanos consideras que son los más demandados en el exterior? Wow, eso es para una entrevista de 2 días sin parar, y eso nos queda chiquito, porque el Perú tiene una oferta exportable. Tenemos, voy a tratar de generalizarlos para no ir al detalle, porque si no, ahí sí nos vamos de largo. Hidrobiológicos, pota, perico, calamares, anchoveta. Tenemos en productos hidrobiológicos una gran gama de demanda de productos peruanos en el mundo. Agro, espárragos, uvas, alcachofas. Tenemos las paltas, que les llaman aguacate o abocado en otras partes del mundo, las mandarinas, las cebollas. Tenemos una gama gigantesca, la páprica. Tenemos en verdad una gran demanda de un montón de productos agroindustriales, que es un gran fuerte. Los textiles que han sido golpeados por el tema de la pandemia. Recuerda que cuando pasa una crisis como la pandemia, lo que sucede primero es el ser humano prioriza. ¿Y en qué prioriza? En lo que no puede dejar de hacer, comer. Por eso el agroindustrial se ha mantenido golpeado, pero se ha mantenido, y los textiles sí han sufrido un gran golpe. Pero tenemos textiles y es muy demandado porque el algodón peruano es una gran calidad. Artesanías, servicios, metalmecánica. Tenemos una amplia gama de productos, baldosas, mármoles, placas, granito, y eso que solo te hablo de los productos no tradicionales, sin contar los tradicionales, que son los minerales que tú conoces. Tenemos el café, tenemos, regresando a los no tradicionales, el pisco, por ejemplo. Entonces tenemos productos maravillosos. ¿Dónde está nuestro reto? Y el reto de ustedes, que son los estudiantes y que ya ahorita están entrando al mercado. El reto de ustedes es que si mi generación vendía mandarinas, piñas, paltas, uva, el reto de ustedes ya no es vender lo mismo. El reto de ustedes es que vendan mermelada de piña, que vendan compota de palta, que vendan, no sé, caramelos de uva, que vendan algún derivado de sopa de espárragos. O sea, que le encuentren el producto derivado del insumo, para ya no solo vender materia prima. Porque lo que pasa es que nosotros vendemos materia prima, el mundo lo compra, lo transforma y muchas veces hasta no lo vuelve a vender. Eso es una locura. Ese proceso de transformar un producto derivado es diversificación productiva, sacarle el jugo a las cosas, y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos el camu camu. Una bolita de camu camu equivale a 137 limones. Imagínense, ¿quién más tiene camu camu en el mundo? ¿Y cuántos tomamos camu camu hoy en día, por ejemplo, en el desayuno? Ni siquiera nosotros. La quinoa, que es tan demandada, la orgánica, la negra, la roja, la maca, la uña de gato. Tenemos unos productos maravillosos. La selva es el botiquín del mundo y nosotros la tenemos, pero tenemos que ponerle todo el punche desde todas las áreas donde estamos para realmente hacer un cambio de chip.
Sí, exacto, somos privilegiados con todos los beneficios que tenemos la naturaleza nos ha dado. Bueno, como conclusión, ¿qué recomendación le darías a las pymes que todavía no han dado el paso hacia la exportación de sus productos? Bueno, para las pymes es muy importante entender de que si yo solo busco exportar, si yo solo busco vender, voy a hacerlo de repente una vez y voy a desaparecer. La pyme, el empresario tiene que entender que la exportación no es el fin, la exportación es el medio para llegar al fin. Y el fin es convertirme en una empresa sostenible en el tiempo. Y para hacer eso, tengo que mejorar mis procesos, mi calidad, mi atención pre y postventa, mi fiabilidad. Tengo que mostrarme como una empresa segura, página web, carrito de compra, principales clientes. Tengo que formalizar mis procesos. Cuando me lleguen las órdenes de compra, voy a tener que tocarle la puerta al banco, a las cooperativas, a las financieras, a las cajas de ahorro, y me van a pedir un historial. Un historial tengo que tener a mi gente en planilla. Sí, es caro, es verdad, es caro. Todavía tenemos un costo altísimo en la formalización, pero si yo quiero ver hacia futuro, si yo me digo, Andrés, ¿cómo tú te ves? Yo pyme, Andrés pyme, ¿cómo te ves tú de acá? A un par de años, yo me veo como una empresa en el siguiente nivel. Y para estar en ese nivel, yo tengo que empezar a adquirir las capacidades de empresas que ya llegaron. Yo tengo que referenciarme y tengo que ver qué tipo de empresa quiero ser. Y empezar a copiar esas buenas prácticas y descartar las malas. Es difícil, sí, es caro. Sí, voy a ganar menos de repente al inicio, sí. Pero dice el dicho, que uno retrocede 2 pasos, no por miedo, sino para coger vuelo, para saltar y llegar más adelante. Muchas gracias, Andrés Soliano, por la información brindada. Son datos muy importantes que quizás no sabíamos como estudiantes, pero el día de hoy hemos aprendido mucho. Y bueno, quisiéramos contar con su presencia quizás para otro episodio. Cuando gusten, me ha encantado. Podemos llegar a la conclusión de que el transporte es uno de los elementos claves en una operación de exportación. De este depende que las mercancías lleguen a un destino previsto, en tiempo y calidad. Gracias a todos nuestros oyentes por conectarse y escuchar acerca de nuestro contenido educativo. Los esperamos en otro episodio.